bien? ¿Tranquilo? Muy bien, vamos a conversar. Es un tema muy, muy apasionante. Adelante. Rubén. Cómodo. Sentate. Estoy muy expectante de esta conversación, Entonces, sí. Los temas que nos van a motivar a un buen diálogo. ¿Sí? Yo creo que sí. Bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Conversando. Hoy vamos a conversar con el doctor Rubén Feldman González. Rubén es médico pediatra, cirujano, neurólogo, educador y escritor. Sobre todo es un científico visionario que ha generado un nuevo concepto sobre la mente que es la percepción unitaria. Conversemos con él. ¿Qué haces, Rubén? ¿Bien? Salud, Edgardo. Como si nos conociéramos hace mucho tiempo. Es cierto, es un placer estar aquí. Te agradezco mucho y vamos a aclarar algunos conceptos en función de esta conversación. Contanos un poco sobre tu vida, tu camino, ¿qué es esta nueva idea? ¿Qué te diré? Lo más importante que he descubierto, que está fuera de mi entrenamiento como médico, en distintas disciplinas, es el descubrimiento de la percepción unitaria, que es el hecho, a mi entender, desde el punto de vista neurológico, más importante en la mente humana. Y se trata en realidad de una mutación de la percepción, y usamos el término mutación porque es algo que ocurre de una manera inmediata en el ya, no ocurre gradualmente, y es precisamente por eso fascinante, ¿no? Contanos un poco de tu camino, cómo fue tu vida y te llevó a este nuevo concepto para luego que nos cuentes profundamente lo de la percepción. Bueno, yo creo que dejé la Argentina en aquel momento del proceso y algunos amigos allí caídos en esa brutalidad. Y antes de irme me dicen que hablara con Jiddu Krishnamurti, me voy a hablar con él. Y yo pensaba que todo iba a ser muy rápido y regresar rápido. Y no regresé desde el punto de vista de quedarme a vivir aquí. Ahora estoy viviendo en México. Pero aquella conversación fue el comienzo del cambio de mi vida, por completo. Y después tuve la suerte de conocer a David Bohm, un hombre físico, candidato al Nobel de Física, que te diré, me llamó la atención su nombre y el deseo de conocerlo, porque me dijeron que había abandonado el proyecto Manhattan, que era el intento de hacer la bomba atómica. Y lo invitó su profesor Oppenheimer, y allí estaba él con Fermi, Einstein, toda esa gente, y renuncia. Eso me llegó mucho. Una mente preclara, ¿no? Sí, mucha integridad moral. Y luego me entero de que también es un pionero de la ciencia, pero pionero de la ciencia en el sentido de que hay una ciencia hasta Bohm y otra ciencia desde Bohm, ¿no? Hizo revolución holokinética, ¿no? El movimiento total. ¿Qué es lo que trae? Trae una revolución científica que es mucho más profunda que la revolución copernicana. Digamos, el Sol cambia de lugar y bueno, una tremenda revolución. Tengo entendido que Copérnico no firmó hasta su libro hasta morir, creo. Tenía miedo de que lo quemasen en la hoguera, ¿no? Exacto. Bueno, así que él ya sabía que iba a ser una gran revolución, pero la de Bohm es más profunda, porque en realidad cambia la naturaleza de la ciencia cuando él complementa el concepto de tiempo con una nueva comprensión del tiempo que hace que el tiempo sea no solamente absoluto y relativo, ¿no?, de acuerdo a Newton y a Einstein respectivamente, sino que también se vuelve irrelevante, ¿no?, con Bohm, porque Bohm habla del movimiento de aquí hasta aquí, que es la holoquinesis, ¿no?, y que ocurre en todo lugar del cosmos, en cualquier lugar donde exista, por supuesto, lo que está en el cosmos, que es materia, mente y energía, ¿no? Y entonces, desde allí partimos y yo quise hablar con él, me dijo venga cuando quiera, un hombre muy generoso, me tuvo en su casa, hasta que no entendí no me dejó ir. Y allí comienza lo que te digo, ¿no? Una comprensión de la vida diferente,
empiezo a hablar de esto por todo el mundo, ¿no? Al principio con mi propio dinero, ahora como he casi dejado de trabajar para poder hablar de esto, es por invitaciones que me hacen de todo el mundo, ¿no? Pero ya va para 20 y pico de años que estoy hablando de esto por todo el planeta, porque lo considero de una relevancia trascendental. Y sobre todo el hecho de que el contacto con la holoquinesis puede ocurrir solamente en percepción unitaria, que es aquello que te dije al principio. ¿Por qué no profundizamos el concepto de percepción unitaria? Sí, es esa mutación que ocurre cuando el cerebro anterior, que es nuevo, se da cuenta de lo que hace el viejo cerebro posterior, ¿no? El viejo cerebro recibe simultáneamente toda la energía del cosmos, pero el nuevo cerebro, porque va mucho más rápido, no se da cuenta. Pero si logramos, como podemos hacerlo, de una manera inmediata, darnos cuenta, ¿no?, con el cerebro anterior, de lo que está haciendo el posterior, esa es la percepción unitaria. Y es sinónimo de paz, sinónimo de una inmediata regeneración que comienza allí, y que si uno se mantiene constante en el intento de percibir así, termina con una regeneración molecular del organismo y una profundización grande de las relaciones. ¿Y cómo se entrama con la holoquinesis que habías contado? Y yo creo que la percepción unitaria porque es la única manera en que el cerebro funciona al unísono, simultáneamente, toda la corteza, la nueva y la vieja, neoencéfalo y arquiencéfalo. Por esa razón es que es el contacto con la holoquinesis, ¿no? La percepción unitaria, además de ser paz y además de ser regeneración, es contacto con la holoquinesis. Es ese silencio, yo creo, cósmico, que hace que la vida se vuelva diferente. Te agradezco. ¿Sí? En el próximo bloque continuamos conversando con el doctor Rubén Feldman González. Rubén, mencionaste en el bloque anterior a Krishnamurti. Punto. Dos puntos y te escuchamos así. Y no, yo puedo hablar de Krishnamurti por días. Lo quise y lo quiero mucho. Y claro, fue el amigo que me muestra la nueva vida, ¿no? El asunto es que yo no la quería vivir, hasta que hablo con Bohm y me convenzo de que Krishnamurti está diciendo algo muy serio. Entonces, cuando lo tomo en serio, yo le decía que todo lo que estaba diciendo era una tontería. Cuando lo tomo en serio, él me decía, hágalo y vea lo que pasa. ¿Qué cosa? Lo que él llamaba meditación. Y a mí no me gustaba la palabra, ni me gusta, porque significa, paradojalmente, terminar con el pensamiento, pero con una palabra que viene del origen de medir, ¿no?, que es puro pensamiento. Entonces le decía, es una palabra paradojal, use otra. Y él me decía, ¿cuál? Yo digo, percepción unitaria. Y me dice, usted úsela, me dijo, ¿no? Y después dijo, en septiembre del 85, poco antes de morir, en febrero del 86, que la palabra meditación era una palabra tonta. Y fue una forma de aceptar, aunque tarde, la recomendación que le hacíamos tanto Bohm como yo, de que era un término no apto para lo que le estaba diciendo, ¿no? Pero en general la meditación es una técnica producto del pensamiento en general, para terminar con el pensamiento en general. Pero lo que está diciendo Krishnamurti es algo más profundo, ¿no? Se trata de esta mutación, ¿no?, de la que hablé antes, que en realidad se podría resumir definiéndola como la percepción de todo lo que se puede percibir al mismo tiempo sin palabra hablada o pensada, sin nombrar lo percibido o lo que se está percibiendo, ¿no? Y entonces de ahí venía Krishnamurti, ¿no?, una especie de mutante que nos trae algo que parece que se perdió 780.000 años atrás,
con la inversión magnética, ¿no? Que ocurrió en aquel momento y que se ve en geología en las piedras de aquel momento, creo que fue el Pleistoceno. Y entonces estamos recuperando una función perdida del cerebro humano, una función que se perdió casi 1 millón de años atrás. Entonces estamos rescatando, ¿no?, por suerte, esa función, y el que, digamos así, el pionero, por así decirlo, ¿no?, que nos trae esa transformación es Jiddu Krishnamurti, o JK, como a él le gustaba llamarse a sí mismo JK. Y bueno, y entonces, ¿qué te diré? Mi encuentro con Krishnamurti, mi primer encuentro, le digo, mi nombre es Rubén Ernesto Feldman González. Me dice, ¿le puedo llamar González? Y como no, le digo, llámeme como quiera, porque mi nombre es Rabia, le dije. Y eso le gustó mucho, y me dijo, me gusta esto, dice, porque cuando la gente viene a hablar conmigo, se pone una máscara de santidad. Y en cambio, yo lo tomé siempre como un amigo, ¿no?, desde el primer momento, y nació allí una amistad que duró 11 años hasta su muerte, que ha sido para mí una bendición, ¿no? Y bueno, y para colmo, gracias a él conozco a David Bohm, y bueno, he escrito un libro para cada uno de ellos, ¿no? Y para informar un poco a la gente sobre lo que han sido o han tratado de introducir en la cultura. ¿Y qué te diré? ¿Cómo sintetizarías el pensamiento de Krishnamurti? Un día le digo, ¿puede hacer usted un resumen de su enseñanza? Me dice, claro, intente sin esfuerzo ir viviendo con la muerte en el silencio sin futuro. Le digo, ¿qué? Me dice, intente sin esfuerzo ir viviendo con la muerte en el silencio sin futuro. Le digo, vamos a hacer un cambio. Le digo, vamos a hacer así, le digo, intente sin esfuerzo ir viviendo con la paz en el silencio sin futuro. Me dice, el doctor González no quiere morir. Y él siempre decía una cosa que él insistía, de que nosotros creemos que vamos a morir dentro de 3 días, o 3 años, o 30 años, y lo que tenemos que hacer es traer la muerte a este momento, ¿no? De manera tal de que el ego no nos traicione, ¿no? Y entonces él hablaba de vivir con la muerte, ¿no?, porque eso le daba a la vida un mayor, no significado, sino una mayor intensidad. Y así es en realidad, ¿no? Cuando uno lo analiza desde un punto de vista científico, que él hablaba de una manera poética. Y lo que hicimos con David Bohm es verlo de una manera desmenuzada, sin piedad, que David Bohm no tenía piedad con el lenguaje de Krishnamurti y trataba de corregirlo. Y Krishnamurti permitía las correcciones, ¿no? Porque por supuesto Krishnamurti no era el inglés su idioma natal. El idioma natal de él era telugu. En cambio David Bohm nació en Pensilvania, se daba el lujo de corregir a Krishnamurti en inglés. Y Krishnamurti permitía las correcciones hasta cierto punto, porque había puntos donde no daba concesiones, ¿no? Y bueno, y este diálogo de 11 años con ellos dos fue el comienzo de lo que podemos decir es la psicología científica del siglo XXI, ¿no? O psicología holoquinética, utilizando la palabra que acuña Bohm, ¿no? Claro. Y que acuña esa palabra porque cuando él habla del holograma, o negativo holográfico, él dice que eso que hay en el holograma, 2 órdenes, un implícito y otro explícito, puede llevarse a todo el universo, al espacio del universo. Entonces tenemos en todo el universo 2 órdenes, implícito y explícito, unidos por un movimiento de aquí hasta aquí, decía él, que también ocurre en todo el universo al mismo tiempo, en la materia, la mente y la energía, ¿no? Y ese concepto, muy importante cuando lo analizamos, es, digamos así, digno de ser reconocido en el nombre de esta nueva psicología, ¿no? Por eso le llamamos la psicología científica del siglo XXI o psicología holoquinética. Quiero que en el próximo bloque trabajemos o pues nos cuentes
cómo se logra esta la percepción unitaria, en el aquí y en el ahora. Exacto. ¿Está? Gracias. ¿Cómo no? Rubén, ¿la percepción unitaria tiene que ver con tener conciencia? Claro, la palabra conciencia, tengo entendido que significa darse cuenta de todo junto, ¿no? Lo que sería decir demasiado, porque no podemos tener conciencia de Saturno en este momento, pero sí podemos tener conciencia uno del otro, ¿no? Y de todo lo que podemos percibir, ¿no? Entonces yo defino la percepción unitaria como percibir todo lo perceptible al mismo tiempo, sin palabra hablada ni pensada. Ahora bien, es un punto de partida, ¿no? Más que una definición. Sí. Y al mismo tiempo es, ¿cómo te diré?, la indicación del primer paso y el último para vivir en percepción unitaria. Y es una vida bendita vivir en percepción unitaria. Y entonces, ¿de qué se trata? De darme cuenta de que hay sonido, pero que no escucho algo, sino que escucho todo el sonido al mismo tiempo. Y te veo a ti, ¿no? Completamente y bien, pero al mismo tiempo tengo conciencia o me doy cuenta de que hay un campo visual, una semiesfera, ¿no? Cosas que generalmente no hacemos, darnos cuenta del campo visual, ¿no? De la totalidad del campo visual, mientras te miro. Y también la percepción de la gravitación, ¿no? Que es el peso de los pies sobre la silla en nosotros, ¿no? O sea, la gravitación universal está en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces se trata de percibir por lo menos eso, ¿no? Que no, de otra manera podría decirse, se trata de percibir toda la energía o todas las energías que llegan al cerebro posterior simultáneamente. Y entonces, la palabra simultáneamente nos indica que tenemos que estar muy alertas, ¿no? De manera tal de poder tener la percepción del instante y de todo lo perceptible al mismo tiempo ya, ¿no? Y eso requiere una alerta y una energía, ¿no? No esfuerzo, porque no se necesita esfuerzo para escuchar, pero se necesita esa intención, esa energía para estar en percepción unitaria, ¿no? ¿Hay alguna técnica del cuerpo? ¿Hay alguna modalidad? No, porque fíjate que no le podemos llamar técnica porque no es un producto del pensamiento, ya que escuchar no es un producto del pensamiento, ni tampoco percibir el peso o el campo visual. No son productos del pensamiento. Son en realidad, digamos, del pensamiento que viene del, vamos a decir así, mal y pronto, del cerebro anterior, ¿no? Sino que es aquello que está haciendo el posterior, ¿no? Que es mucho más viejo, ¿no? Y entonces tenemos que darnos cuenta de eso nada más. ¿Qué es lo que está haciendo el cerebro posterior? Recibiendo energía, recibiendo luz, recibiendo sonido, recibiendo gravitación, ¿no? Que nosotros sentimos como nuestro peso. Y en realidad parece tan tonto, ¿no? Y eso es lo que yo discutía con los que me querían enseñar esto, sobre todo Krishnamurti, al principio le decía que era una tontería. Y él simplemente me decía, hágalo y vea lo que pasa. Y cuando realmente lo hice, ¿no? Con ese escepticismo sincero del hombre científico, no del que rechaza sin indagar, me encuentro con otra vida, con otra forma de vida, una plenitud, una sensibilidad creciente. ¿Qué te diré? Un amigo mío que se lo tomó muy en serio, se llama Luis, un mexicano, me dice, Rubén, estamos hablando de lo que Pablo denominó, Pablo, el del Nuevo Testamento, lo que Pablo denominó la vida abundante. Le digo, totalmente. Me gusta, le dije, porque sí, porque se pone la vida intensa, ¿no? Se pone intensa y muy pacífica. Tal cual. Y entonces, claro, se ve todo de una manera nueva. Por ejemplo, lo veo, el primer día que hablé con Krishnamurti, lo veo en el lobby del hotel y le digo, ¿va para algún lado? Sí, voy a dar vueltas por la plaza, ¿no? Enfrente del hotel. Y le digo,
¿puedo acompañarlo? Me dice, sí, cómo no. Y dimos unas cuantas vueltas por la plaza, al atardecer, y pasan dos muchachas muy bellas, y yo le digo, qué hermosas muchachas. Y él me dice, solo bien alimentadas. Entonces, digo yo, este hombre mira la vida de otra manera que yo, ¿no? Y eso es lo que ocurre, uno comienza a ver la vida de una manera más completa, ¿no? Aspectos que se le escapan a uno comienzan a percibirse, ¿no? Yo creo que lo que estaba diciendo Krishnamurti es algo real, ¿no? De que no basta la belleza física, ¿no? Y era algo que él podía percibir rápidamente, ¿no? En una persona, ¿no? Un hombre muy bello, muy sensible. ¿Y ese estado de conciencia o de percepción genera qué tipo de situación dentro de la mente? Paz, una enorme paz, profunda paz. Y también, en el caso mío, por ejemplo, me curé de la artritis, sin tomar ninguna cosa para la artritis, desde el punto de vista médico. Yo sé, Edgardo, que tú eres médico también. Pero sin tomar medicinas me curé de la artritis. Y no hay otra razón que lo pueda explicar. Tengo a mi esposa como testigo, que es la percepción mental. Y lo vemos en otros amigos que se lo toman en serio. Hay una regeneración completa. En 2 semanas se le fue a Luis Córdoba la alergia. En una semana se cura Vicente Márquez de sinusitis crónica. Son hechos comprobados, ¿no? Y tenemos los testigos. Es decir, estamos hablando de algo que es muy simple y que a lo mejor no sea demasiado fácil, ¿no?, de llevar a los hechos y para ir de hecho en hecho en la vida, sino que, ¿cómo te diré? Por más simple que parezca, quizá no sea tan fácil, pero es algo que merece la pena ser intentado, ¿no? Es algo digno de vivir. ¿Qué le recomendarías a los que nos están escuchando para que se aproximen a este concepto? Yo regalo mis libros. Estoy tan entusiasmado con esto, ya de más de 20 años, y cada día mi vida se pone más linda. Entonces le digo a la gente, esto no es un negocio, yo escribí varios libros, se los regalo. Que lean los libros que he escrito, que los regalo, y que intenten vivir así. Que pasen por encima de esa primera impresión, que posiblemente sea del cerebro nuevo, ¿no?, de que esto es una tontería. Y si pasan por encima de eso, se van a encontrar con la vida verdadera. Sinceramente lo creo. Te quiero agradecer esta conversación. Muchas gracias, Al Rubén. contrario, gracias a vos por invitarme. Hemos conversado con el doctor Rubén Feldman González. Hasta el próximo Conversando.